con un fuerte aplauso por la palabra y por la vida de nuestro pastor, que el día de hoy va a traer una palabra a nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Tomen su Biblia, por favor. Vamos a honrar la palabra de Dios. Digámosle al Señor juntos: Padre, muchísimas gracias por lo que hoy vamos a recibir. Venimos con un corazón dispuesto totalmente. Queremos que nos enseñes. Para eso pedimos que tu voz esté hablando a nuestro corazón. Te bendecimos y te honramos y te damos gracias por el hecho de estar aquí en tu casa, en salud y listos para escuchar tu voz. Guíanos a toda verdad. Desde este momento, Señor, prepara nuestro corazón para recibir esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tome asiento, por favor. ¿Cómo están todos? Muy bien. Vamos a tomar el mensaje de hoy con toda atención. Le encargo que apague su celular, por favor, o lo ponga en modo avión desde este momento para que no nos interrumpa posteriormente. ¿Ok? Fíjese bien, le tengo este mensaje. El mensaje se llama Lo primero, el tabernáculo. Hace 2 semanas su servidor compartía de cómo el Señor quiere que usted y yo tengamos prioridades bien establecidas en nuestra vida. Quien tiene prioridades bien establecidas en su vida va a ser una persona ordenada. ¿Ok? Veíamos a través de la Escritura cómo desde el principio el Señor encontró la tierra desordenada y vacía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y hablábamos acerca de cómo el Señor quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que son sus mandamientos, para poner orden en nuestra vida. Toda vida desordenada es precisamente porque no tiene esa observancia de los mandamientos o de las leyes de Dios. Cuando hay una persona que está continuamente observando las leyes de Dios, su vida va a estar en orden. ¿Cuántos me están entendiendo? Y miren, no hay como tener una vida ordenada. El que tiene una vida ordenada duerme tranquilo todas las noches. ¿Ok? Pero quien no está viviendo así, pues anda siempre a salto de mata, tapando un hoyo, ¿verdad?, con otro y haciendo otro y cosas así, y no hay paz en su corazón. ¿Ok? El Señor quiere que su pueblo, precisamente por buscar esos mandamientos y guardarlos, seamos un pueblo sabio, ¿verdad? No solamente por conocerlos, sino por aplicarlos en nuestra vida, que es lo que realmente va a traer un orden. Ese tiempo que hemos vivido crítico, ¿verdad?, ha traído mucho desorden. Y es el momento precisamente de que cada uno de nosotros volvamos a valorar, a reaprender aquello que ha de poner de nuevo orden en nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ha habido tantos cambios, van a seguir habiendo cambios, ¿ok? Precisamente en esos cambios es cuando usted y yo necesitamos establecer muy claramente el orden en nuestra vida. Vengan los cambios que vengan, nosotros vamos a seguir guardando la palabra, que es lo que trae el orden. ¿Cuántos estamos entendiendo? Si hemos de vivir diferentemente,
Bueno, eso será una cuestión externa, ¿verdad? Pero finalmente los principios de Dios son los que se establecen y son los que a final de cuentas nos van a llevar a tener un orden. ¿Cuántos están escuchando? Muy bien. En ese orden de ideas, hoy quiero presentarle también este mensaje, que vendría dándole continuidad a lo que hace 2 semanas estuvimos hablando. Fíjese bien, el mensaje se llama Lo primero, el tabernáculo. ¿Ok? Vayamos por favor, fíjese bien, a Éxodo, capítulo 40. Éxodo, capítulo 40. Y veamos esto. Vamos a leer primero, ¿me das, Alex, los 4 primeros versos de Éxodo 40? Del 1 al 4, pues. Los vamos a leer todos juntos. Dice la Escritura, 1, 2, 3. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. 3. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Nada más vamos a tomar 4 versículos de este capítulo 40. ¿Ok? Los primeros 4. Por cierto, el número 4 habla de orden. Estamos en el capítulo 40 también, que en cierta manera es un orden. ¿Ok? Bien, vamos al verso 1 para desarrollar una primera parte de este mensaje, por favor. En el verso 1, fíjese bien, ahora sí, me das la diapositiva que habla de la primera parte, Alex. Fíjese bien, Éxodo 41. En este capítulo, Dios le dice a Moisés, es necesario que ya erijas el tabernáculo, que ya lo levantes. ¿Ok? Déjeme hablarle de lo siguiente. Previamente, Dios le había dado el diseño del tabernáculo a Moisés. ¿Ok? De una manera muy especial. No solo eso, le había dicho todas las partes que contenía el tabernáculo. ¿Ok? Y Moisés ya tenía todo listo, todo preparado. Cada pieza del tabernáculo ya los tenía listos. Y en el capítulo 40 de Éxodo, Dios le comienza a decir, ahora sí, Moisés, allá tienes tal mueble, acá tienes este otro mueble, acá tienes esta otra pieza, acá tienes esta otra pieza, ahora sí, vamos a levantarlos y vamos a poner cada cosa en su lugar. ¿Cuántos me están escuchando? Eso es lo que contiene el capítulo 40 de Éxodo. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, quiero que vea con atención este verso. Dice, luego Jehová habló a Moisés, ¿qué? Diciendo. Observe, para poder, hoy vamos a hablar del tabernáculo, por supuesto, ya lo vimos en el título del tema. Pero para poder hablar del tabernáculo, fíjese bien, se necesita la voz de Dios. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo. Fíjese bien, sobre la tierra se han hecho muchos modelos del tabernáculo, modelos miniatura, ¿ok? Hay parques de diversiones, hay áreas así donde el hombre se ha puesto a construir el tabernáculo con el fin de que sea de alguna manera instructivo a la gente y que la gente sepa cómo era. Hay miles de documentos en cuanto a esto en internet. Sobre todo quiero llamar la atención de que el hombre mismo ha construido ejemplos, miniaturas, maquetas, etcétera, del tabernáculo. Pero quiero decirle algo. Si alguien quiere realmente construir el tabernáculo tal como Dios lo pensó,
se necesita la voz de Dios para poder hacerlo. Más que maderas o algún tipo de material, lo que más se necesita es la voz de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? ¿Por qué? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 5. Hebreos 8, verso 5. Vean lo que dice la Escritura. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a ¿qué? Erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado ¿en dónde? En el monte. Escúcheme, cuando el Señor invitó a Moisés a subir a aquel monte Sinaí para darle la ley y muchas otras cosas más, entre las cosas que le mostró fue precisamente el diseño del tabernáculo. Es decir, le dijo, Moisés, mira, esto es el orden celestial. Esta es la manera en que yo quiero que el hombre opere. Pero para que el hombre entienda cómo operar, es necesario que tú construyas un tabernáculo. Y ese tabernáculo, todas sus piezas, todos sus elementos, significan algo celestial. Es decir, un orden celestial. Quien entienda esto y quien lo haga, entonces habrá por supuesto un resultado para su vida. Observe cómo dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de ¿qué? De las cosas celestiales. Entonces aquí está mencionando que ese tabernáculo es una figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de las revelaciones del cielo. Es decir, Dios le revela a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo quiere que opere nuestra vida? ¿Cómo quiere que se desarrolle nuestra vida? Y esto, la manera de hacerlo es a través de un tabernáculo, de una tienda que contiene muchos elementos y cada elemento tiene un significado. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ok? Y en ese significado quien los busca y lo va entendiendo y por supuesto lo va desarrollando en su vida, es precisamente como va a ir creciendo de acuerdo al orden que Dios estableció y no de acuerdo a órdenes que el hombre establezca. ¿Estamos comprendiendo? Entonces Dios mismo a través de su voz le da a entender a Moisés cómo se ha de construir el tabernáculo y qué significa en todo caso cada pieza. ¿Ok? Esto es lo más interesante de esta parte, ¿verdad? Vámonos de regreso, por favor, a esto. Luego Jehová, dice, habló a Moisés, diciendo. La palabra Moisés quiere decir rescate. ¿Qué quiere decir? Rescate. ¿Eso qué quiere decir? Que si todos actuamos como Moisés, construyendo el tabernáculo en nuestra vida, vamos a ser rescatados de esta manera de vivir corrupta y llena de pecado que hay aquí en la tierra. ¿Y rescatados para qué? Para ser llevados a las moradas celestiales. ¿Cuánto estamos entendiendo? Esa es precisamente la idea. A través de la voz de Dios podemos ser rescatados, pero a Moisés se le dio el modelo, el ejemplo de cómo iba a suceder aquello. Por lo tanto, es sumamente interesante que cada uno de nosotros podamos entender, fíjese bien, este proyecto de Dios llamado tabernáculo. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Le quiero llevar ahora a una segunda parte. Hablemos del verso 2. En el verso 2, Dios le enseña prioridades a Moisés. Fíjese bien. Dice el verso 2, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Ok?
Observen la prioridad que Dios le da a esto. En el primer día del mes primero. ¿Por qué Dios escoge un día así? ¿Ok? Por supuesto que si lo escoge así, es porque quiere decirnos algo. Quiere decir que lo primero en nuestra vida debía ser o debería ser el levantar un tabernáculo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Por eso Dios escoge los días y el mes inclusive de esta manera. 2 veces en el verso se menciona la palabra primero. Primero. Ahora, antes de seguir desarrollando este verso, quiero que vaya en su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 12, verso 1 y 2. Éxodo 12, versos 1 y 2. Vean lo que dice Éxodo 12, 1 y 2. Dios acomoda el calendario del pueblo de Israel de acuerdo a un evento. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 2. Este mes, ¿qué dice? Os será principio de los meses, dice. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Ya lo vio? Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será, dice, este el primero en los meses del año. Es conocido como el mes de Nisán o el mes de Aviv. Tiene 2 nombres. ¿Ok? Mes de Nisán o mes de Aviv. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: señores, debido a este evento, y no vamos a leer el resto, pero si quiere usted usar su Biblia ahí, se va a dar cuenta que hay un evento que sucede en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Sabe cuál es el evento? El pueblo de Israel va a salir de Egipto. La Pascua de Israel. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, ¿qué significa Egipto? Egipto significa, fíjese bien, nuestro pasado en el pecado. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, aquel tiempo cuando usted y yo nos solazábamos, ¿ok? Y nos gozábamos en el pecado y no nos importaba. Hasta que algo cimbró nuestra vida y entonces un día llegamos al Señor y nos dimos cuenta que efectivamente el pecado no era nada correcto, nada agradable, que temporalmente parece ser agradable, pero posteriormente cobra la factura y la cobra, pero si bien feo. ¿Ok? Entonces, ese día que usted y yo determinamos dejar esa manera de vivir, es lo que se llama la Pascua judía. El tiempo de salir del pecado. Dios le dice al pueblo de Israel: vámonos de aquí, yo los voy a sacar de aquí. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y levanta un caudillo, y el caudillo es Moisés, y lo utiliza para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Fíjese bien, a ese evento, ¿verdad? Y con ese evento, Dios le dice a Moisés: Moisés, a partir de hoy empieza el calendario de ustedes. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, a través de Moisés y Aarón: señores, la vida empieza cuando usted y yo dejamos el pecado. La verdadera vida. Mientras usted y yo estemos en el pecado, eso no es vida. Pero el día que empezamos por dejar o por decidir o por determinar dejar el pecado, entonces ahí empieza la verdadera vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahí empieza nuestro verdadero calendario. Lo anterior para Dios ni valía. ¿Ok? Y eso es lo mismo hasta el día de hoy. Para Dios ese tiempo en el pecado, usted y yo estamos totalmente perdidos. Pero el día que decidimos dejar el pecado y empezar una nueva vida buscando conocerlo a Él, entonces empieza la vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok?
Ahora, Dios había establecido esa fecha, ¿ok? La fiesta de la Pascua implica o significa el inicio del calendario del pueblo judío. Ahora, nos vamos ahora, Éxodo 40, verso 2. Y dice, en el primer día del mes primero, harás levantar, ¿qué dice? El tabernáculo de reunión. ¿Ya lo vio? Es decir, en el mismo mes que se daba la fiesta de la Pascua judía, Dios mismo, ¿verdad? Pero ahora utilizando el primer día, quiero decirle que la Pascua judía empezaba en el día 14, número que significa libertad, ¿ok? Del primer mes, efectivamente. Pero cuando el Señor decide y le dice a Moisés, Moisés, ¿vas a levantar el tabernáculo? No le dice que lo haga en el día 14, sino que lo haga en el día primero de ese primer mes, ¿verdad? Dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Ahora, fíjese bien, al momento de que la Escritura habla de día y de mes, por supuesto se da una serie de combinaciones, porque todas las palabras y todos los hechos en la Escritura siempre tienen un significado. Usted y yo ya hemos hablado de esto. ¿Me puedes ayudar con una tabla que tienes por ahí, Alex, que habla de los significados de las estaciones, de los días y de los años? Fíjese bien, si quiere tomarle una fotografía. En base a lo que dice Génesis 1:14, ¿ok? Génesis 1:14, por eso es que está ahí arriba escrito, se habla de estaciones, días y años. ¿Qué son las estaciones? Las estaciones representan los tiempos kairos de Dios. Kairos es una palabra en griego. Luego, los días es la unión, me voy a ir al último, ¿verdad? Al otro extremo, años, que significan los tiempos del hombre. No sé si todavía puedas, Alex, añadirle ahí a los tiempos cronos del hombre, C-H-R-O-N-O-S, cronos, ¿ok? Cronos, tiempos del hombre. Y usted se va a dar cuenta en la manera en que está escrito Génesis 1:14, fíjese bien, C-H-R-O. Yes, así. Perfecto, gracias. Usted se va a dar cuenta que en un extremo están los tiempos de Dios, kairos, y en el otro extremo están los tiempos del hombre, cronos. Lo que queda en medio son los días, y los días es la conjunción o la unión del tiempo del hombre con el tiempo de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Cuando se une lo que Dios quiere en su voluntad con el hombre rindiéndose a la voluntad de Él. ¿Ok? Ahora, de estos tres, fíjese bien, vamos al verso que estamos analizando y vamos a encontrar que en ese verso se utilizan días y se utilizan meses. ¿Ok? Vamos por favor a nuestro verso 42, segunda parte del tema. Dice, en el primer día del mes primero. ¿Qué quiere decir? En ese tiempo, ¿verdad? Donde el hombre ya entiende voluntad de Dios y quiere hacer su voluntad, día, ¿ok? Día primero, dice el Señor, en el mes primero. El mes es una alusión a la sabiduría en la Escritura, ¿ok? ¿Y por qué es una alusión a la sabiduría? Muchas veces también ya lo hemos mencionado. Porque hay un libro en la Escritura que se llama Proverbios, el cual tiene 31 capítulos. Y esos 31 capítulos nos habla de los 31 días del mes. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y Proverbios es un libro exclusivamente hablando de sabiduría. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, cuando en la Escritura se habla de mes, siempre hay una relación con la sabiduría.
Entonces el Señor le está diciendo, en el primer día del primer mes, es decir, cuando el hombre busque la sabiduría para hacer la voluntad de Dios, lo primero que quiero que hagan, le dice el Señor, es, ¿qué cosa? Levantar, ¿qué? El tabernáculo. Le decía, hemos estado hablando de prioridades. Escúcheme, el Señor dice, puede decir, harás levantar el tabernáculo, dice, ¿el tabernáculo de qué? De reunión. ¿El tabernáculo de qué? Yes. Pero, ¿por qué dice el tabernáculo de reunión? Ahora escúcheme. Según la ley, el tabernáculo de reunión no tiene ningún concepto, ningún aspecto de reunión en realidad. Le voy a decir por qué. ¿Ok? Vayamos momentáneamente a Hebreos 9, versos 2 y 3. Hebreos 9, versos 2 y 3. Vea lo que dice la Escritura. Dice, a ver, ¿lo vamos a leer todos? 1, 2, 3. Verso 3. ¿Cuántas partes entiende usted que tiene el tabernáculo? 2 partes, efectivamente, 2 partes. Dice, en la primera parte estaba esto, lugar santo. Y luego viene el siguiente verso, la segunda parte es esto otro. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, le quiero presentar una planta del tabernáculo. ¿Tienes por ahí la primer planta que te enviaron del tabernáculo? Ahí está. Este es el tabernáculo. Abajo usted puede leer atrio, lugar santo, lugar santísimo. Espero que lo alcance a leer. ¿Ok? El tabernáculo en realidad es eso que se ve en amarillo, como si fuera un muro amarillo. Eso es en realidad el tabernáculo. Afuera hay un espacio que se llama atrio, pero la realidad es que el atrio no pertenece al tabernáculo. La Escritura dice que el tabernáculo tiene 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. Por eso le digo que el tabernáculo de reunión en realidad no tiene ningún aspecto de reunión. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿y entonces por qué Dios dijo el tabernáculo de reunión? Mire, la gente iba y hasta donde podía entrar era a lo llamado atrio, parte externa del tabernáculo. Hasta ahí podía entrar la gente. Los sacerdotes sí podían entrar al lugar santo y hasta el lugar santísimo una vez al año. ¿Cuántos me están escuchando? Una vez al año, imagínense. Ahora, pero solamente el sacerdote. ¿Estamos comprendiendo? La gente se quedaba afuera. ¿Ok? Entonces, si hablamos de esto como reunión, en realidad no hay tal reunión. Pero ¿por qué entonces el Señor le llama tabernáculo de reunión? Precisamente aquí es donde entra el simbolismo y el significado de las cosas. Porque escúcheme, primero quiero decirle esto. Ese tabernáculo que el Señor le estaba pidiendo al pueblo de Israel que se erigiera, que se levantara, somos usted y yo. ¿Somos quiénes? Somos usted y yo. ¿Ok? Mire, le presento en este momento
Hechos capítulo 7, versos 44 al 48. Hechos 7, 44 al 48. Vean lo que dice la escritura. Esteban, dando un gran mensaje, explica esto. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que, ¿qué dice? Que había visto. Luego dice el verso 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. 46, vea esto. Este halló gracia delante de Dios y pidió, ¿qué dice? Proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Ok? Ahora, vea el verso 47 y 48. Dice: mas Salomón le edificó casa. 48, vea esto. Si viene el Altísimo, ¿qué dice? Si viene el Altísimo, ¿qué dice? No habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces, Esteban está diciendo: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Veamos lo que dice Pablo en Hechos 17, 22 al 24. Hechos 17, 22 al 24. Pablo está en Atenas, capital del estado de Grecia, un país que en aquel tiempo estaba lleno de sabios con conocimiento humano. Y vean lo que dice Pablo a los atenienses. Les dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué dice? Muy religiosos. Luego el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, es decir, Pablo andaba dándose un tour por Atenas, ¿ok? Y conforme pasaba por las calles de Atenas, estaba viendo templo, más templo, más templo, más templo, más templo, más templo, más templo. ¿Ok? Y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios que no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice. 24. El Dios que hizo el mundo, ¿qué dice? Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice? No habita en templos hechos por manos, ¿qué? No habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, ¿por qué le estoy tomando estos dos versos con dos versiones, una de Esteban y otra de Pablo? Para que usted y yo aprendamos algo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando le estaba diciendo erige un tabernáculo, efectivamente era un tabernáculo con materiales. Pero en realidad lo que Dios estaba indicando es que a través de ese modelo el hombre pudiera entender cuál era el propósito de Dios para su propia vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? De tal manera que el templo fuésemos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso es que en la Escritura, por ejemplo, encontramos Hebreos 3:6 que dice así. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Y luego vamos a ir a 1 Corintios 6:19. Alex. Hebreos 3:6, vea. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué dice? ¿Somos quiénes? Entonces, ¿quiénes son la casa de Dios? No oigo, ¿quiénes son la casa de Dios? Nosotros, mi amado. Mire, por bonito que hagamos este edificio, si usted viera cuando empezó este edificio y que empezamos la congregación, lo feo que estaba. ¿Ok? El polvo que levantábamos cada fin de semana.
porque era piso de concreto el firme que está aquí abajo, y cada vez que barríamos salía un polvaderón, pero un polvaderón, que desde aquel momento ya usábamos el cubrebocas, pero no era para cuidarnos de la pandemia, era para no llenarnos de polvo la nariz. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? El sábado en la tarde era como ritual, venir a la congre a barrer y a levantar todo el polvo que se pudiera. ¿Ok? Yo creo que hasta surcos le hicimos al firme de que tiene abajo de concreto. Pero el Señor ha provisto, y fea, a mí se me hace que la cosa está poniendo bonita. ¿Ok? Y tenemos muchas comodidades. Pero quiero decirle una cosa, el hombre ha hecho templos preciosos sobre la tierra. Preciosos sobre la tierra. ¿Ok? Bellezas de arquitectura increíbles. ¿Ok? Pero la Escritura claramente dice, Dios no habita en templos, ¿qué? Hechos por manos humanas. Por más bello que lo hagamos. Fíjese cómo acabamos de leer lo que Esteban dice de Salomón mismo. Y dice, y Salomón le edificó casa. Pero luego en el verso siguiente, Esteban mismo está diciendo, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y qué casa la que le levantó Salomón? ¿Cuántos estamos entendiendo? Oro y no sé cuántas cosas, ¿verdad? En aquella casa. Pero Esteban claramente dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en ti y en mí. Ese es el tabernáculo que Él quiere que se levante primero. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? La Biblia también dice en primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Pablo dice, ¿a poco no saben esto? Que es en su cuerpo donde el Señor quiere levantar un templo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y podemos encontrar más pasajes de la Escritura que nos hablan precisamente de que el Señor quiere vivir adentro de este templo. Entonces, ¿por qué lo llama, finalmente, y volviendo al punto, por qué lo llama tabernáculo de reunión? ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde el Señor se quiere reunir con nosotros. Hola, ¿estamos comprendiendo? En nuestro espíritu es donde Él se quiere reunir con nosotros, reunir, volvernos a unir. Por eso lo saca de Egipto, por eso le dice, vamos a levantar un tabernáculo de reunión, donde yo me quiero reunir con ustedes en su espíritu. ¿Cuántos estamos comprendiendo? No me interesa ir a un templo que pueda estar vacío. O no me interesa tampoco ir a un templo, a un edificio que a lo mejor está lleno de gente, pero a nadie le interesa mi conocimiento o ser mi amigo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Donde a lo mejor hay una boda esplendorosa y hay flores por todos lados, ¿verdad? Y avientan pétalos de rosas y quién sabe qué tantas cosas. Y todo se ve bellísimo. Pero a todo mundo lo que está ahí es nada más para chismear, para ver qué vestido trajo la otra y cómo vino vestida la boda, y mira quién vino y quién no vino y cosas así. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? No me interesa eso, dice el Señor. Puede estar vacío, puede estar lleno, no me interesa el edificio. Lo que me interesa es su vida, su espíritu. Ahí me quiero reunir con ustedes, aquí, en el espíritu. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque Dios habla a nuestro espíritu, y en el espíritu es donde se escucha la voz de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso el Señor quiere precisamente que se levante un tabernáculo de reunión. ¿Estamos entendiendo? La realidad del Antiguo Testamento es que en el tabernáculo no entraba más que el puro sacerdote. Y por supuesto que hay una reunión, porque es una reunión entre el sacerdote y Dios. Pero ¿a poco no la palabra reunión nos suena a mucha gente? ¿Sí o no? Cuando hablamos de uno con otro,
como que no nos suena a reunión aquello, ¿verdad? Pero cuando hablamos de unos 50 ya con otro, entonces ya sí suena a reunión. ¿Ok? Bueno, la reunión que el Señor quiere tener con nosotros es en nuestro espíritu. ¿En dónde? En nuestro espíritu, efectivamente. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, quiero que vea esto. ¿Cuál era el propósito de Dios para que se levantase o se erigiese este tabernáculo? Vámonos por favor a Números 7:89. Números 7:89. A ver, yo quiero que usted y yo leamos este verso, especialmente lo que está subrayado. Vea esto. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué quiere el Señor que se levante un tabernáculo de reunión? Para hablar con nosotros, mi amado. Por eso quiere que se levante un tabernáculo de reunión. Para hablar con nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Dice: oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿En dónde? En el interior de ese tabernáculo de reunión, en un lugar llamado el lugar santísimo, sobre un elemento que se llama arca del testimonio. Ahí se oía la voz de Dios, en medio de dos querubines. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de levantar un tabernáculo? Hablar con Dios, mi hermano. Esto muestra que el Señor siempre ha querido hablar con nosotros. Por eso desde el principio dice: primero que nada quiero que levanten un tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque quiero hablar con ustedes. ¿Lo estamos entendiendo? Ese es el propósito del tabernáculo de reunión, hablar con nosotros. Que se levante un tabernáculo de reunión en nuestra vida, porque Él quiere hablar con nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Si lo está entendiendo, denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. En Hechos 25:22, Dios se lo había anunciado así a Moisés. Hechos no, Éxodo. Éxodo 25:22. Dice la escritura de esta manera. En Éxodo 25:22 dice, le está hablando de esa arca del testimonio y le dice: de allí, ¿qué dice? Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Dice: todo lo que yo te mandare, ¿para qué? Para los hijos de Israel. Entonces, Moisés sí entendía perfectamente cuál era el modelo que Dios le había enseñado arriba en el monte. Y él entendía las partes, lo que significaban e implicaban. Y Moisés utilizaba el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces el Señor quiere levantar un tabernáculo de reunión en nuestras vidas para hablar con Él. ¿Estamos comprendiendo? Y por supuesto que esto desde entrada ya Él se está implicando, está enseñando, fíjese bien, que el Señor quiere que usted y yo levantemos un tabernáculo de reunión para hablar con nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Lo cual es perfectamente posible, que no se le haga extraño. Es perfectamente posible hablar con Dios. ¿Ok? Ahora, fíjese lo que dice la escritura en Isaías, capítulo 66, versos 1 y 2. Isaías 66, versos 1 y 2. Dice la escritura de esta manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. ¿Qué más dice? La tierra, el estrado de mis pies.
Y luego pregunta el Señor, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Ahora, ¿estaba hablando el Señor de edificarle un edificio? No. Estaba hablando de ¿cuándo van a comenzar a construir su casa? Pero esa casa donde tú y yo, dice el Señor, nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Y luego dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas, ¿qué? Observe, mi mano hizo todas estas, ¿qué? Revelaciones. Y así todas estas revelaciones fueron, dice Jehová. Luego dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que, ¿qué dice? Y que tiembla mi palabra. Yo tengo una pregunta hoy para usted. ¿Usted es de los que tiemblan ante la palabra de Dios? Hola. Hola. Yo quiero decirle que cuando Dios me dice a mí algo, y esto muchas veces se lo he comentado a muchas personas, cuando Dios me dice a mí algo, yo no necesito que Dios me diga 2 veces una cosa. Un día, muchos años atrás, muchos hombres de esta congregación fuimos a un congreso. Y en ese congreso un hombre dijo esto: si una vez nos dicen y obedecemos, y hacemos caso, entonces estamos obedeciendo. Pero si ya 2 veces nos tienen que decir algo, ya es desobediencia. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hola. Yo no necesito que Dios me diga 2 veces algo. Se me puede olvidar. Pero siempre que lo mantenga en memoria, con una sola vez es suficiente. Yo no necesito que alguien me diga 2 veces. Me gusta la obediencia, me agrada la obediencia. Sé que a Dios le agrada la obediencia, sobremanera. Y sé que la obediencia siempre es bendición. Entonces cuando Dios me dice, erige el tabernáculo, a trabajar en él. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, Señor, dime cómo se levanta. ¿Qué partes, qué piezas tengo que levantar? Pero dime cómo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, donde Él quiere hablar contigo. ¿Ok? El cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ageo capítulo 1, versos 1 al 4. Vean lo que dice la Escritura. Ageo 1, del 1 al 4. Tiempos de Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes ¿qué? ¿En el mes qué? ¿Qué significa el número 6? Trabajo. En el mes sexto, y luego el mes habla de sabiduría. Entonces, trabajando en la sabiduría, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, 2. ¿Qué dice el 2? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, es decir, Dios había escuchado todo lo que el pueblo decía, y a través de un profeta se los estaba refiriendo. ¿Cuáles eran las conversaciones del pueblo en ese momento? A través de un profeta, Dios se las está recordando, se las está refiriendo, y les dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. ¿Ok? Ahora, vaya lo que dice el verso 3. Dice el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, veamos el 4. Y el 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas, ¿qué dice? Artesonadas. Y esta casa está, ¿cómo? Y esta casa está, ¿qué? Observe, habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa
está desierta. Ahí está hablando de dos casas. Las casas artesonadas eran las casas donde ellos vivían. Y cuando dice esta casa está desierta, se refiere a su casa, al tabernáculo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y el Señor está diciendo, mi casa no han trabajado nada en ella. Hola. Hola. Esta semana alguien, y no es la primera vez que sucede, hay varias personas que a través de los últimos 3 años me han preguntado acerca de esto. Pastor, ¿cuándo es que predicó acerca del saco roto? Hace 3 años, marzo del 2017. 3 años y medio ya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se lo estoy mencionando? Vayamos continuando en el verso 5 y 6 ahí. ¿Qué dice el verso 5 y 6? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a través de Ageo, René, Dios le dice al pueblo, mediten bien sobre sus caminos. Es decir, piensen bien lo que están haciendo. Sí, están construyendo su casa y tiene molduritas, ¿verdad? Y tiene aluminio, y tiene esto, y tiene el otro, y tiene aquí, y tiene allá, y ya la amplían para allá, y ya la amplían más allá, y ya ponen otra recámara, y ya compran muebles, y ya invierten en esto, y ya invierten en esto otro, ¿verdad? Y su casa está preciosa, pero mi casa, dice el Señor. Y luego dice en el verso 6, vea esto, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal ¿en qué? ¿Sabía usted que saco roto es un espíritu que empobrece y arruina a la gente? Que por más que trabaje la gente y trabaje, sí, como que avanzan un pedacito, ¿verdad? Y ahí está como que estamos avanzando y de repente algo sucede y todo se deshace. ¿Cuántos me están escuchando? Y así están en su vida. Continuamente, una especie de ciclos y ciclos que se repiten, donde parece todo prosperar, pero al final de cuentas no les queda nada. Y otra vez comienzan a avanzar y al final de cuentas no les queda nada. Y otra vez empiezan, ¿verdad? Y ahí están avanzando y al final no les queda nada. El Señor dijo, el saco roto, ese que la gente habla ahí, porque inclusive se utiliza como un dicho popular, ¿ok? No es solo un dicho popular, la gente lo tomó de la Escritura. Es un espíritu operando en las finanzas, en la vida, en la prosperidad de una persona y de una familia. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Sabe usted cómo se va ese espíritu? Cuando le dé prioridad a levantar el tabernáculo primero. El día que usted entienda y se ponga a trabajar en el tabernáculo para el Señor, ese día el Señor va a bendecir su casa. No dijo él, no se afanen por las cosas de aquí, que comen, que beben, que visten. ¿Dijo eso o no? Ahí está. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Son las 3 cosas que se mencionan en Mateo. Las mismas 3. Porque no hay más prosperidad en tu vida. Lo hubiera, Dios te ha bendecido en grande manera. Pero Dios te pudiera bendecir muchísimo más el día que entiendas que el tabernáculo para Él es primero. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sabe por qué su servidor se dedica a construir el tabernáculo para él primero? Porque un día yo lo entendí. Y lo estoy comprobando día tras día y mes tras mes y año tras año.
Vea cómo era esto. ¿Alguien sabe cómo era esto cuando empezamos? Israel Granados, ¿estás aquí? ¿Dónde estás, hijo? Es que como estás chiquito no te veo. Román, ¿cómo era esto, Román? Era un edificio chiquitito, mi amado, todo lleno de polvo. Vea todo lo que el Señor ha hecho. Pero solo ha sido porque Él es primero. ¿Cuántos estamos entendiendo? Él es primero. En mi vida, todos los días de mi vida, Él es primero. ¿Cuántos estamos entendiendo? Si usted lo entiende y dice, Señor, primero tu casa, entonces usted va a ver la mano de Dios de una manera increíble. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien. Vamos a una tercera parte, sumamente interesante. Dice los versos 3 y 4. Hablemos del orden del tabernáculo. Dice, Éxodo 40, 3 y 4. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Escúcheme, el Señor le está diciendo a Moisés, mira Moisés, ya lo vamos a levantar, ya hiciste todos los muebles, ya hiciste todas las piezas, ahora sí se trata de ya levantarlo. Vea por dónde empieza. Por supuesto, Dios es muy sabio e inteligente y le dice, la pieza que va más al fondo es la primera que vas a meter. No la que está al principio de la entrada. Si pones la de la entrada, te vas a tropezar cuando quieras llevar la del fondo, pues. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces le dice, y pondrás en él el arca del ¿qué? Esa es la pieza que va en el lugar santísimo. La de más al fondo. ¿Ok? Y luego le dice, y la cubrirás, ¿qué dice? Con el velo. Entonces hay una pieza que va a meter primero. Dios mismo le está indicando el orden. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ¿por qué Dios empieza con esta pieza? Otra vez vamos, por favor, a Números 7:89. Dice, pondrás en él el arca del testimonio. Es la primera pieza de la cual le habla de todo el tabernáculo. ¿Ok? ¿Qué dice el número 7:89? Dice, ¿tienes otro número 7:89 más adelante? Creo. Es el mismo verso, pero subrayado de diferente manera para enfatizar otra cosa. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre ¿qué? ¿Dónde estaba la voz? ¿Dónde estaba la voz? En el arca del testimonio. ¿Cuál es el primer mueble que Dios le pide que meta al tabernáculo? ¿Sabe por qué? Porque el propósito de todo el tabernáculo es hablar con nosotros. Y como en el arca del testimonio se iba a manifestar la voz, Dios le dijo, eso es lo primero que quiero que metas. Además de que es lo que va más al fondo. ¿Cuántos están ahí? Ahí voy a hablar contigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces fíjese bien, hay que construir un tabernáculo. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida, a lo que le debemos de dar mucho más importancia que ninguna otra cosa. Y lo primero, meter el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí el Señor quiere hablar
con nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ahora, vea esto. Dice, por favor, yendo al verso 3 y 4 de Éxodo 40, dice, Éxodo 40, 3 y 4, ¿y la cubrirás con el qué? ¿Y la cubrirás con el qué? Escúcheme. Dios le dijo a Moisés claramente, Moisés, vas a poner el arca del testimonio ahí, pero la vas a cubrir con un qué. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo que la cubriera con un velo? ¿Por qué el Señor le da esta instrucción? ¿Para que no le caiga polvo? Mire, mi amado, si el arca del testimonio es el lugar donde Dios va a hablar con nosotros, el arca del testimonio tenía una instrucción extra. Y la instrucción extra es que estuviese cubierta con un velo. ¿Con un qué? Velo. Ahora, le voy a explicar algo. ¿Dónde es? Primero le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde es el tabernáculo de reunión? ¿Esto? ¿Dónde es? En mi espíritu. ¿En dónde? Entonces, si aquí es el tabernáculo de reunión en mi espíritu, esto quiere decir que el arca del testimonio debe de ir en lo más profundo de mi espíritu. Porque ahí es donde el Señor va a hablar con nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, escúcheme. El arca del testimonio tenía un ¿qué? Velo. Entonces, Juanita, ¿dónde está el velo? Si el arca del testimonio está dentro de mi espíritu, ¿dónde está el velo? En mi espíritu. ¿En dónde? En mi espíritu. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Es decir, para que Dios hable con cada uno de nosotros, fíjese bien, usted y yo necesitamos entender que este arca del testimonio tiene un velo encima. Y que no nada más es decir, yo quiero hablar con Dios ahorita, ya, ¿verdad? Y nos sentamos a platicar en la sala de la casa. No, mi amado. ¿Sabe por qué? Primero quiero presentarle una planta del tabernáculo de reunión, donde está la ubicación del arca del testimonio. A ver, por favor, Alex. Debes tener ahí una planta. Ahí está. Fíjese bien. Usted entra y dice primer velo. Luego hay dos muebles. Qué bueno que está señalando ahí con la flechita esa. Luego hay dos muebles. Uno es el candelero o lámpara. Luego hay otro, la mesa del pan. No nos los quites, por favor. Ok, la mesa del pan es el otro. Luego hay otro mueble. Ok. Pero del otro mueble, Dios no le habló a Moisés en esta instrucción todavía, ese. No vamos a mencionarlo, porque no estamos hablando de eso ahorita. Luego vienen otras 4 columnas y está un segundo velo. Ese segundo velo, Pablo lo llamó y Pablo lo describe como el velo del entendimiento. ¿El velo del qué? Del entendimiento. Y luego, después del segundo velo, que es el velo del entendimiento, está esa arca del testimonio o arca del pacto, donde Dios le hablaba a Moisés o al sacerdote. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, fíjese bien, para poder llegar hasta la voz de Dios, la cual está en el lugar santísimo, hay que hacer un recorrido. Y antes de ese recorrido hay ciertos mobiliarios. Cada mobiliario tiene para Dios y comenzar a vivir las cosas del Espíritu, escúcheme, entonces sí, yo puedo llegar a un momento dado donde el velo sea quitado. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versos 14, 15 y 16.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14, 15 y 16. Dice la Escritura, Pablo hablando, pero el entendimiento de ellos se embotó. Observe que ya está hablando del entendimiento. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que dice, no descubierto. El cual, ¿qué dice? ¿Quién es el único que lo quita? ¿Quién es el único que lo quita? Ese velo que Dios le dijo a Moisés, cubre el arca del testimonio con un velo. El único que lo puede quitar es Cristo. Ahora, no se le olvide una cosa. Cuando usted y yo hablamos de Jesús, Selene, estamos hablando del cuerpo. ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando del Cristo, estamos hablando del Espíritu. Cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de un cuerpo que tenía un espíritu. ¿Cómo dice aquí? ¿El cual quién lo quita? ¿Lo quita Jesús? ¿Quién lo quita? ¿Qué significa? Ándale, que solo aquel que decide levantar un tabernáculo y vivir una vida en el Espíritu, le van a quitar el velo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora vea el verso 15 y 16. ¿Qué dice el verso 15 y 16? Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Entonces, ¿dónde puso Dios ese velo? En el corazón. ¿En dónde? Por supuesto que está hablando de algo neta y totalmente espiritual. ¿Lo está comprendiendo? No hay ningún velo aquí, ni en usted ni en nadie. Es un velo espiritual. ¿Ok? Y luego dice el verso 16, por favor. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? Pero cuando se ¿qué? Fíjese bien. A ver, toda la congregación, estamos bien atentos. Y los que están allá en internet, en alguna de las redes, están bien atentos. Cuando se conviertan al Señor, ¿el qué? Dentro del pueblo cristiano, a mí me enseñaron así, que una gente que levantaba la mano un día recibiendo a Cristo, decíamos todos, ya se convirtió. ¿Ya sé qué? Y entonces, ¿por qué no se les quita el velo? Si ya se convirtieron. Hola. Porque es que no escuchan la voz de Dios. Porque nadie les ha quitado el velo del entendimiento y no escuchan la voz de Dios entonces, si ya se convirtieron. ¿Se fija cómo nos enseñaron mal? Es que no hubo ninguna conversión en aquel momento. La conversión es cuando usted y yo pasamos de la carne al Espíritu. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Esa es una verdadera, como dice la palabra, conversión. Si usted y yo levantamos la mano solamente y seguimos viviendo en el pecado, ¿cuál conversión? ¿En qué nos convertimos? ¿En ranas, en sapos o en qué? ¿Cuánto estamos entendiendo? La conversión es cuando yo dejo esa vida en carne para vivir una vida en Él. Si lo está entendiendo, por favor, denle un gran aplauso a nuestro Rey. Pablo claramente dice, cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. Es decir, el Cristo va a actuar para quitar el velo. Y entonces va a haber entendimiento y entonces van a poder escuchar ¿qué cosa? La voz de Dios. Denle otro gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, por favor, estamos en la segunda parte.
de este orden que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Vamos al verso 4, dice, meterás la mesa y la pondrás, ¿qué dice? ¿Se fija que Dios es tan ordenado? Meterás la mesa y la pondrás, ¿qué dice? En orden. ¿A qué mesa se refiere? Es la mesa donde se colocaban encima los panes de la proposición. ¿Ok? Ahora, le llevo por favor a Levítico capítulo 24, versos 5 y 6. Levítico 24, versos 5 y 6. Dice la escritura, y tomarás flor de harina y cocerás de ella, ¿qué dice? 12 tortas. ¿Ok? Ya a muchos les comenzó a entrar el hambre. Cada torta será de 2 piezas de jamón. No. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Ok? Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Y las pondrás, fíjese bien, las pondrás en orden, dijo. Y luego dice, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Ese es el orden en que Dios le dijo a Moisés que metiera la mesa y la pusiera en orden. ¿Cuántos panes había sobre la mesa? 12. Discipulado. Luego, 6 panes y 6 panes. ¿Por qué 6? ¿Qué significa el 6? Ahora, 2 veces 6. Porque si algo tiene que hacer el discípulo es trabajar por su propio pan. ¿Por su propio qué? Bueno. Y cuando trabaje por su propio pan, y fíjese bien, 2 hileras de 6 panes o de 6 tortas, está hablando que cuando trabaje por su propio pan, Héctor, esa persona va a ser confirmada. Eso es lo que significa el 2. Y Dios mismo va a apresurar sus pasos en su vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Pasos para llevarlo a quitar el velo y que en todo caso pueda escuchar ¿qué? La voz de Dios. Yo veo que usted está entendiendo. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, vámonos por favor al último elemento que hoy vamos a analizar. Dice, meterás también el candelero y encenderás ¿qué? Sus lámparas. Antes de que esto sea analizado, quiero mostrarle algo. Por favor, vamos a Éxodo 40, mismo capítulo que estamos meditando o leyendo o analizando, a partir del verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Éxodo 40, verso 20. Dice, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Vean lo que dice el 21. Estas ya son las acciones de Moisés. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido. ¿Obedeció Moisés tal como Dios se lo pidió? Todo. Luego dice, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Ok? Entonces, esa arca está como oculta. Hay un velo que la oculta. Para poder accesar a la voz de Dios necesitamos que ese velo sea quitado. Ahora, verso 22 y 23, vea esto. Dice el verso 22 y 23, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, la mesa con los panes. ¿Dónde? Al lado norte de la cortina, fuera del velo, es decir, en el lugar santísimo.
¿Qué lado utilizó? Dios le dijo en qué lado la pusiera. ¿En qué lado? Entonces la mesa donde se desarrolla el discipulado, donde la gente trabaja por su propio pan, para poder ser confirmados y que Dios apresure su palabra en nosotros, ¿en qué lado está? En el lado norte. ¿Por qué en el lado norte? El lado norte habla de la eternidad. ¿De la qué? Entonces, ¿en dónde está pensando el discípulo? ¿En qué está trabajando el discípulo? En su eternidad. ¿En su qué? Efectivamente. Ahora, después de eso, la parte 4 le dice, por favor, de regreso, Alex. Y meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Observe esto. Ahora, por favor, ¿qué es el candelero? El candelero es aquella lámpara que tiene 7 brazos. ¿Cuántos han visto la minora judía? Así se llama, minora. Bueno, así le llaman los judíos. 7 brazos. Esos 7 brazos, que son 7 lámparas, ese es el candelero. Dice, también meterás el candelero. ¿Y qué dice? Y encenderás sus lámparas. Al encender se necesita fuego. ¿Ok? Y el fuego habla de los espíritus de Dios. Y el momento en que está diciendo, meterás también el candelero, está diciendo, esta persona o cada uno de mis hijos, yo necesito que se convierta en una lámpara, en un candelero, en una lámpara para el pueblo, donde operan los 7 espíritus de Dios, el espíritu de Jehová y los demás que están en Isaías capítulo 11, verso 2. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Y de temor de Jehová. ¿Cuántos están escuchando? De tal manera que esos 6 espíritus o 3 pares de genes más el espíritu de Dios, 7, son las 7 lámparas que tenía el candelero. El Señor dice, quiero que esos espíritus se activen en ustedes, se enciendan. ¿Se qué? Se enciendan. ¿Cuánto estamos entendiendo? De esa manera, fíjese bien, también el Señor le está mostrando lo que tiene que hacer con este otro elemento que estaba dentro del tabernáculo. ¿Cuántos están ahí? Ahora, fíjese bien en esto, por favor. Vámonos a Éxodo 40, versos 23, 24 y 25. Dice el verso 23, hablando todavía de la mesa de los panes. Sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Vean lo que dice el verso 24. Dice el 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado ¿qué? Al lado sur. Ahora, ¿por qué el candelero estaba dispuesto al lado sur? El lado sur habla de las operaciones del enemigo. ¿Cómo se puede vencer al enemigo y sus operaciones? Se necesita que se levante un candelero en cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Se necesita que se enciendan esas 7 lámparas o 7 espíritus dentro de nuestra vida para vencer las operaciones del enemigo. ¿Se fija cómo Dios piensa y dispone todo orden de manera perfecta, exacta, precisa? Y lo que nos quiere decir con ello, ¿cuántos están comprendiendo? Ahora, yo quiero decirle algo. Hay más instrucciones en el capítulo 40, a partir del verso 5 de Éxodo. Pero Dios puso en mi corazón solo hablar de estas 4 primeras, porque son las más importantes del tabernáculo de reunión. Cuando usted y yo entendamos estas 4 y lo que implican y significan, y si decidimos o determinamos levantar el tabernáculo, mire, las otras las vamos a entender así. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero estas son las más importantes.
Por eso son las 4 primeras. Después de la orden de levantar el tabernáculo de reunión. ¿Cuántos están ahí? Ahora, vamos por favor a la cuarta parte, basada en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire, mi amado, en los versos 16 al 18 del capítulo 4 de 2 de Corintios, aquí vamos empezando el capítulo 5, los últimos 3 versos del capítulo 4 de 2 de Corintios hablan de cómo este cuerpo, conforme pasa el tiempo, se va deteriorando, y se va deteriorando, y se va deteriorando. El año pasado yo le veía menos canas a Aurelio, ahora le veo más canas a Aurelio. ¿Ok? No veo las mías, pero sí veo las de él. ¿Estamos entendiendo? Y este cuerpo viene siendo la habitación de ese tabernáculo. Y el Señor dice, si este tabernáculo se deshiciere, porque con el tiempo se va a ir acabando este cuerpo. ¿Ok? El Señor dice, pero todo aquel que se haya dedicado a hacer el tabernáculo en la tierra, para mí, vean lo que tiene en el cielo. ¿Qué tiene en el cielo? Un edificio. Tenemos de Dios, dice, un edificio, una casa que dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Deje usted todas las bendiciones que vienen por levantar el tabernáculo, esas aquí en la tierra. Lo más importante es que aquel a quien el Señor ve levantando el tabernáculo para él, dice, aunque el tabernáculo terrestre, la morada terrenal, se vaya deshaciendo, yo le voy a levantar una morada en el cielo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yo le voy a levantar una morada en el cielo. Y esa es eterna. Nadie la puede deshacer. ¿Cuántos están comprendiendo? En Juan 14, verso 2, Jesús hablando con los discípulos, les dice así. Juan 14, verso 2. En la casa de mi Padre, ¿qué les dice? Muchas moradas hay. Y luego dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Luego dice, voy pues a preparar lugar ¿para quién? ¿Para quién? Ahora, le hago una pregunta, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con quién? Sí. Y le hago la pregunta porque hay tantísima gente que se está tapando con esa cobija. Es que el Señor dijo que nos va a preparar lugar para nosotros. No, pero no estaba hablando con todos. Nomás estaba hablando con 11 personas fieles discípulos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Con eso se estaba hablando. ¿Lo está entendiendo?
El discípulo es el que decide levantar el tabernáculo. Ahora, estamos viendo, fíjese bien, el levantamiento de ese tabernáculo. ¿Ok? ¿En qué capítulo lo veíamos? ¿Éxodo qué? ¿Éxodo qué? 40. ¿Usted sabe para qué Dios le pidió o en qué tiempo Dios le pidió a través de Moisés al pueblo de Israel que levantara un tabernáculo? El tabernáculo era una tienda móvil. ¿Una tienda qué? Sí, eso era el tabernáculo. Ahora, ¿sabe por qué le pidió Dios una tienda móvil o tabernáculo al pueblo de Israel? Porque los acababa de sacar de Egipto y los iba a llevar a través del desierto. ¿Cuándo empieza la construcción del tabernáculo? ¿En Egipto? ¿Cuándo? Es un elemento, un edificio para el desierto. Ahora, el desierto es un simbolismo del camino. ¿Del qué? Del camino. Jesús dijo, yo soy ¿qué? Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el que quiere andar en Jesús, ¿qué tiene que hacer primero? Levantar un tabernáculo. Para llevar este tabernáculo móvil por toda la tierra, donde el Señor nos lleve. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esa es la idea del tabernáculo, mi amado. Que si usted lo mandan a trabajar al León, Guanajuato, el tabernáculo va con usted. Que si usted se va de vacaciones a Mazatlán, el tabernáculo se va con usted. ¿Cuántos me están comprendiendo? Que si me voy a estudiar unos meses a tal parte, el tabernáculo va conmigo. Que si me voy a predicar en cualquier lugar, a Torreón, el tabernáculo yo lo llevo conmigo. El tabernáculo es un campamento móvil. ¿Un campamento qué? La idea es que vaya conmigo todo el tiempo. Que si me casé, el campamento va conmigo. Que si fui al cine, el campamento va conmigo. Pensamos en conmigo. Yo llevo el campamento porque el campamento está aquí adentro. Y estoy trabajando en esas áreas, porque estoy levantando un tabernáculo para Dios. Porque el propósito de este campamento, de este tabernáculo, ¿cuál es? Oír la voz de Dios. ¿Cuál es? ¿Para qué se levantó el tabernáculo? Para oír la voz de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mi amado, el Señor hoy, fíjese bien, nos está invitando a que si hay una prioridad para tu vida, tú sepas cuál es. ¿Cuál debe ser? ¿Sabes cuál es? En el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? Jehová lo instituyó para empezar en el camino en el desierto. Pero aun cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo lo llevaba en tiempos de opresión. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Que ese tabernáculo estaba presente tanto en el camino, como en la verdad, como en la vida.
todo el tiempo tú y yo debemos de ser ese tabernáculo para Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dale un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, le invito a que se ponga de pie. Y Alex, ¿nos puedes buscar Hechos 15:16? Hechos 15:16. Vea qué dice aquí, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. El Señor, en tiempos de los apóstoles, prometió esto. Dijo: el tabernáculo está por los suelos, está caído. Pero él mismo, a través de uno de sus apóstoles, dijo: después de esto, ¿qué? Volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está ¿qué? Caído, y repararé sus ruinas. ¿Y qué dice? Y lo volveré a levantar. ¿Sabe que en este tiempo hay personas que tienen un fuego aquí adentro que les mueve todos los días a levantar ese tabernáculo? Que lo sienten aquí, que el Espíritu de Dios los está moviendo día tras día a levantar una casa para Dios. El Señor no ha fallado a su promesa, la está cumpliendo. Y aunque el mundo esté lleno de pecado y lleno de maldad, hay gente que siente esto aquí en el Espíritu. Volver a levantar un tabernáculo para Él. Un tabernáculo donde su presencia vaya donde quiera que esté. ¿Cuántos están comprendiendo? Y el Señor está llamando a su pueblo para establecer prioridades. Este es un tiempo de nuevos comienzos. Internamente el hombre está comenzando otra vez, y en muchos casos externamente también. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Esto que ha sucedido sobre la humanidad ha traído una nueva manera de pensar para el hombre, y el hombre está empezando de nuevo. El hombre no es el mismo de antes. Es un nuevo comienzo, y como nuevo comienzo necesitamos establecer prioridades. ¿Qué quiere el Señor?
que se levante un tabernáculo en tu vida. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. A los que están aquí muy nuevos, primeras veces, les invito a escuchar esto primero. Esta predicación fue algo que cuando llegué aquí Dios me movió mucho, porque yo siempre he pensado, como muchos yo creo pensamos, de que la casa de Dios era el templo, de que la casa de Dios era este edificio o cualquier iglesia que nosotros miramos, ¿verdad?, allá afuera, o pasamos por alguna iglesia y decimos, ahí está la casa de Dios. Pero cuando yo entendí esta parte de que nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo de Dios, es algo que puede cambiar nuestra forma de pensar y transforma nuestro corazón. Porque ¿a quién no le gusta tener su casa limpia? ¿Sí o no? ¿O acaso estamos viviendo a gusto en nuestra casa y nuestra casa sucia, apestosa, llena de basura? ¿Verdad que no? Entonces, cuando logramos entender que la casa de Dios somos nosotros y lo entendemos, entonces empezamos a trabajar por limpiarla. Lo que Esteban dijo y lo que Pablo dijo, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, es algo que debemos de entender. Lo que dice Hebreos, que nosotros somos la casa de Dios, es algo que debe marcar nuestra vida. Y es algo que para ti, que vienes por primera vez, te quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón ahorita. Porque hablando con David hace rato, le dije, hermano, si ha llamado, Dios me ha puesto estos versículos, pero fíjense una cosa, ahorita me confirmó algo, y quiero que me ayudes con Segunda de Crónicas 7:16. Y esto es muy importante a ti que vienes por primera vez, que leas esto. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y dice Dios, y mis ojos y mi corazón estarán ahí. ¿Para cuándo? Para siempre. Pero para poder que esto suceda, tenemos que hacer algo nosotros muy importante, que es recibir algo en nuestro corazón, en nuestra casa. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Por eso en Hechos 17:11 el Señor nos invita a esto. Y dice, Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban, ¿dónde? En Tesalónica. ¿Qué hicieron estos nobles, estas personas nobles? Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, y se escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero ellos eran nobles. ¿Sabes qué? Tú que vienes aquí por primera vez, el Señor vio la nobleza en tu corazón, y lo que pide Él es que recibas la palabra en tu corazón. Y eso he subido yo aquí, a guiarte en una oración para que la recibas. Ahora, ¿estás de acuerdo en recibirla? Si tú nunca has recibido la palabra y al Señor en tu corazón, yo te pido algo, y la iglesia también, cierra tus ojos ahí donde estás, y con todo tu corazón te voy a guiar en una oración. Quizá vas a repetir las palabras que yo te diga, pero el Señor va a escuchar tu corazón. Y dile, Padre Dios, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que eres nuestro Dios, que ha traído salvación. Hoy que he escuchado esta prédica y que he entendido que mi corazón y mi espíritu es tu casa, yo te pido
que recibirte en mi corazón. Te abro mi corazón a tu palabra, para que a través de la palabra pueda conocerte más cada día. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Recibo, Señor, en mi corazón el sacrificio de la cruz, y en el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Le quiero preguntar algo. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez aquí? ¿Hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez? ¿No puede levantar la mano si alguien la hizo?
tus alas, estar por completo. Levante sus manos. Aquí están nuestras vidas, volviéndonos a ti. ¿Quién puede ir a las rodillas y decirle, Señor, aquí está mi vida, haz un tabernáculo de ella, levanta un tabernáculo de ella, para que comiences a meter tu poderosa mano en mi vida y levantar así un tabernáculo para ti? De rodillas delante de ti, te doy la autorización. Tienes mi voluntad, tienes mi autorización para meter tu mano en mi vida. Levanta ese tabernáculo dentro de mí. Mi corazón lo quiere, y aún mi carne se rinde ante lo que mi corazón dice. Mi alma lo quiere, Señor. Levanta un tabernáculo en mi vida, Señor. Un tabernáculo que pueda escuchar tu voz. Un tabernáculo donde un día tú quites el velo. Un tabernáculo que me dé una visión diferente de la vida. Que vaya donde vaya, ahí va el tabernáculo conmigo. He decidido levantarte una habitación, un lugar en donde puedas morar. Yo he decidido prepararte, Señor, mi corazón, un lugar puro y santo para ti. Quiero que tú mores en mí y cada día ser más de ti. Yo quiero habitar en lo secreto y bajo tus
será. Oh, 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 quiero que tú mores en mí, cántelo, y cada día ser más de ti. Yo quiero habitar en lo secreto y bajo tus alas estar por completo. Padre, esta noche te damos muchísimas gracias por esta palabra. Dios, aquí está nuestro espíritu, deseando ser un tabernáculo para ti, Señor. Una habitación permanente para siempre. Hoy decidimos, Señor, muchos de nosotros, levantar ese tabernáculo para ti. Dinos cómo. Venos enseñando día tras día cómo hacerlo. Recuérdanos esta promesa. Recuérdanos la determinación que tomamos el día de hoy. Y personalmente te pido, Señor, que levantes en esta congregación muchísimos tabernáculos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que sean tabernáculos para ti, que lleven el fuego encendido dentro de sí mismos todos los días por todas las calles de esta ciudad y donde tú nos mandes o donde tú nos pongas. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, papá, y bendigo este pueblo que sí tiene oído para ti y tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo también a los que nos están viendo, que con mucha atención han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor.